Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a estar mostrando esta parrilla plegable, muy simple, de 30 por 60. Ustedes la pueden hacer el tamaño que quieran. Van a notar en el video que traté de usar herramientas muy básicas. Saben que tengo un montón de herramientas, pero solamente usé amoladora, martillo, soldadora, de manera que se den cuenta que la puede hacer cualquiera con un poco de conocimiento. Le voy a dejar todas las medidas y los puntos que tienen que tener en cuenta. Es una parrillita muy cómoda para llevar en el auto, en la lancha. Así que bueno, espero que les guste y bueno, la puedan hacer. Obviamente pueden cambiar la malla por hierro, todo se puede modificar. Sé que ustedes con esta base y con sus ganas de hacerla distinta pueden hacer su versión. Nos vemos gente, espero que les guste. Bien, consejito, cuando tienen que armar dos cuadrados o rectángulos exactamente iguales, usamos el primero de base, ya sabemos que esta escuadra y todo, y armamos arriba de ese, así quedan los dos perfectamente iguales como necesitamos en este proyecto. Detalle a tener en cuenta, gente, acá yo usé labones de cadena. Traten de que quede lo más pegado al ángulo. Ahí yo lo socavé un poquito para que baje más, cosa que cuando plegue no quede tanta separación, quede muy poca separación. Si no, pueden poner una bisagra hecha, pero bueno, como siempre yo quiero ahorrar y usar reciclado, así que el elabón de cadena es una opción muy válida si tienen esa precaución.
amigos, acá otro detalle a tener en cuenta. Fíjense como la perforación la hice un poco más arriba de la mitad y la pata entra perfectamente en el marco y la soldé en esta posición para asegurarme que cuando esté plegada quede plegada. También un poquito más acá para que quede inclinada cuando abre y busque abrirse y no cerrarse. Esos detalles tengan en cuenta para que el proyecto quede como corresponde.